destilación es un método de separación o también llamado método de separación de fases, en donde es básicamente separar una mezcla y obtener las sustancias por las cuales fueron compuestas dicha mezcla. Por ejemplo, tenemos que estas mezclas deben de ser homogéneas, es decir, que no se pueden observar a simple vista y sin embargo pues son uniformes. Sin embargo, la destilación puede ser por líquido o líquido sólido. Unos puntos importantes que debemos de observar es de que para que suceda dicha destilación debe de haber una evaporación y una condensación. Para poder nosotros destilar algún producto necesitamos de fuego, es decir, necesitamos de una ebullición. La ebullición, en esta se puede observar unas gotitas de agua o vapor. Por ejemplo, cuando ponemos agua a hervir y suelta esas burbujas y suelta un vapor, entonces a eso se le llama el proceso de ebullir. Es decir, que cuando tenemos una mezcla, en este caso, sí se va a apreciar que va a cambiar de color, ya que tendremos un vaso de agua y tenemos un poco de colorante artificial. Entonces sí va a ser, se va a observar que va a cambiar de color. Sin embargo, ¿cómo lo vamos a poder separar? En este caso se le va a llamar destilación. Entonces nosotros tenemos un vaso de agua y le vamos a poner colorante. Si observamos, cambió de color. Entonces, para que yo pueda volver a tener el agua que tenía al principio, necesito destilarla. ¿Cómo voy a hacer esto? Nos está diciendo que la destilación es un proceso físico. Ok, entonces en ese proceso físico nos está diciendo que la mezcla debe ser homogénea. En este caso, pues sí podemos observar que cambió de color. Sin embargo, podemos obtener, en lugar de colorante, podemos ocupar azúcar, podemos ocupar de una sal, para que pues ya no lo podamos apreciar a simple vista. Es decir, que el color a lo mejor queda igual. Y pues podemos destilarla, por así decirlo, para que tengamos esa sustancia pura que teníamos al principio, pues la tengamos al final. En este caso yo puse colorante y se puede observar que tengo otro color que al que tenía el agua. Entonces ya tengo dos compuestos, ya tengo una mezcla. Esta mezcla fue líquido-líquido en este caso. En este caso tenía agua natural y le puse colorante artificial. Es decir, estoy hablando de dos líquidos. Y pues para poder tener lo que tenía al principio, es decir, nada más la pura agua sin colorante, necesito de fuego y necesito del proceso de ebullición. También necesito de lo que es la evaporación y la condensación. Se nos está diciendo que la ebullición es ese cambio de líquido a gaseoso. Como les mencionaba, cuando ponemos, por ejemplo, agua a hervir, nuestro líquido suelta vapores. Entonces, pues ya estamos hablando de que pasa a un estado gaseoso. Se nos dice que es el cambio de temperatura que se da debido al calor del fuego. Entonces, se nos dice que la presión del vapor es lo mismo que la presión que rodea al líquido. Entonces, para que suceda la ebullición, debe de haber estas dos presiones, la cual es del vapor y de la que se rodea al líquido, para que se pueda tener ese cambio de temperatura. Lo que es el agua, para que se tenga esa ebullición, debe de ser aproximadamente de 100 grados centígrados, para que podamos apreciar dicho proceso. Características generales, las cuales desencadenan de la destilación. Por ejemplo, la primera es de que se debe de llevar a cabo la ebullición. Como se había mencionado, siempre debe de tener esa ebullición para poder separar mezclas. Entonces, también debemos de obtener sustancias puras. Al final de cuentas, cuando nosotros destilamos, lo primero que tenemos al principio pues son dos sustancias. Entonces las mezclamos y pues ya no vamos a tener dos sustancias, vamos a tener una. Y pues esa va a ser una mezcla, lo que es una mezcla homogénea, ya que va a haber dos sustancias y se va a quedar como una mezcla.
Y por último tenemos que se da de diferentes maneras. Tenemos 7 diferentes maneras de destilar que se explicarán a continuación. 7 diferentes tipos de destilación. En ella tenemos la que es simple, tenemos la que es fraccionada, también tenemos la que es al vacío, la que es azeotrópica por arrastre de vapor, seca y mejorada. La destilación simple consiste en hervir la mezcla hasta separar los componentes volátiles de los componentes no volátiles a través de los vapores producidos por un líquido que son llevados directamente a un condensador, dentro del cual baja la temperatura de los vapores y se produce la condensación. Por otro lado tenemos la destilación fraccionada. Esta consiste en una separación de una solución basándose en la diferencia entre los puntos de ebullición, siendo aplicada cuando esta diferencia es menor a los 25 grados centígrados aproximadamente. Esta se realiza mediante una columna de fraccionamientos diferentes en donde las placas se producen sucesivamente la evaporación y la condensación, y estos garantizan una mayor pureza en el resultado. Posteriormente tenemos la destilación al vacío, en donde se realiza por un equipo de destilación ya sea simple o fraccionado, en donde la presión interna es menor a la de la atmósfera, con el objeto de que se destilen a una temperatura baja los productos muy poco volátiles, o a su vez se utiliza para destilar sustancias que se descomponen cuando se calientan a sufrir temperaturas cercanas a un punto de ebullición normal. También tenemos lo que es la destilación azeotrópica, que es un procedimiento útil para eliminar un líquido que es crudo de una reacción por destilación conjunta con un disolvente orgánico invisible. Esta técnica se suele utilizar en las reacciones de equilibrio, en donde se genera agua como subproducto de la reacción de la eliminación del agua, y esta agua se desplaza el equilibrio de la reacción hacia el lado del producto. También se puede conocer como una destilación por arrastre de vapor, que esta hace referencia a cuando se usa por vapor saturado, que es sobrecalentado, que este genera un equilibrio principal, ya sea por una caldera, una olla de presión o un matraz adecuado, el cual permite esta separación de sustancias solubles. Por ejemplo, tenemos que el H2O ligeramente volátil de otros no volátiles. Se emplea con frecuencia para separar lo que son los aceites, que son esenciales de tejidos vegetales. También los aceites esenciales son mezclas complejas de hidrocarburos. Y por último tenemos la destilación seca, que esta consiste en calentar los materiales sólidos sin presencia de solventes líquidos para poder obtener gases y luego condensarlos en otro recipiente, que pueden ser líquidos o pueden ser también sólidos. Unos ejemplos de destilación en la vida cotidiana podría ser cuando llueve. Tenemos, por así decir, un río. Le pega directamente el sol y el agua, cuando llega a los 100 grados centígrados se evapora. Entonces las nubes, se recibe ese vapor que hay en las nubes, se condensa y posteriormente llueve. Entonces ahí podemos observar lo que es la destilación, porque observamos que en los ríos el agua está contaminada. Podemos obtener algunos ejemplos cuando se obtienen o se producen las bebidas alcohólicas, también en la obtención de los aceites, en la obtención del agua destilada y por último en la obtención de los azúcares. Haremos un experimento en donde veremos la destilación. Para llevar a cabo el método de separación llamado destilación ocuparemos hielos, una botella chica, una botella grande, un vaso con agua, colorante y una manguera de nivel de 1 metro aproximadamente. Primero haremos un corte a lo largo de una botella grande de plástico. Ya que tenemos el corte en nuestra botella, de tal manera que pueda entrar la botella chica dentro de la grande, procederemos en ambas botellas a hacerle un orificio en la base de la botella.
Ya que en ambas botellas tenemos los orificios, procederemos a meter nuestra manguera por el recipiente más grande. A continuación vamos a cerrar la parte que cortamos y también procederemos a poner a hervir lo que es agua contaminada. Esta agua contaminada contiene agua natural con colorante artificial. Entonces esta agua la vertiremos en nuestro recipiente y lo pondremos a calentar. Cuando tenemos nuestra botella ya lista con la manguera, pondremos hielos en la parte donde cortamos y posteriormente cerraremos con una cinta para que nuestro tubo refrigerante se mantenga. Nuestra agua ya está hirviendo, ya está en punto de ebullición, nuestra agua contaminada. Procederemos a colocar lo que es la manguera y posteriormente tenemos aquí lo que sería en donde tendremos nuestra agua ya pura que saldrá por este lado donde se encuentra la manguera. Como vamos observando, acabamos de poner lo que es la manguera y se está produciendo lo que es el vapor que tiene que ir por la manguera y llegar hasta nuestra botella en donde va a ser nuestro tubo refrigerante y posteriormente la recibiremos en este utensilio donde ya estará el agua pura. Tapamos el recipiente y llevamos aproximadamente 20 minutos. En los 20 minutos, eso fue lo que se ha rescatado de agua en los 20 minutos. Hola, buenos días. Mi nombre es Rita Yanet Delgado Ávila. Soy estudiante del Centro Regional de Educación Normal de la Licenciatura de Enseñanza de la Química en Educación Secundaria. El día de hoy voy a estar abordando un tema de la química que es bastante relevante, que vemos básicamente en nuestro día a día, que es la cristalización. Bueno, pues nos dice que la cristalización es un proceso de formación de un sólido cristalino a partir de un producto fundido, a partir de una disolución. Bueno, la cristalización es una unidad básica de operación muy extendida que nos sirve o que utilizamos para producir y purificar productos, ya sean tanto sólidos en la industria de la química, en la industria también de la minería, en la alimentación, entre otras. Algunos de los factores importantes de la cristalización pueden ser el tipo de pH, el grado de saturación, el pH de la solución, el tipo de solvente, la velocidad y el enfriamiento y la temperatura de la cristalización. Bueno, la cristalización es importante. ¿Por qué? Bueno, es importante porque esta, como ya lo había mencionado anteriormente, está presente en nuestra vida diaria, en todo lo que nos rodea, ¿no? Está presente en los ámbitos de nuestra vida, desde la comida que ingerimos hasta los carburantes que utilizamos para suministrar energía, los cables de luz, también en las medicinas que también ingerimos, entre otras muchas más cosas.
algunos ingredientes que incluso consumimos del diario, que son la lactosa, que está presente en la leche, y la lisina, que estas se fabrican mediante la cristalización. A continuación les voy a comentar cuál es el proceso de la cristalización. El proceso de la cristalización, primero se tiene que elegir un solvente adecuado para el sólido que se requiere hacer o que se desea obtener. Después la solución se calienta para evaporar y eliminar impurezas y así hacer una solución caliente, casi saturada. Y por último, la solución caliente se guarda y se deja enfriar a temperatura ambiente, es decir, hasta que ésta se caliente de forma natural o se enfríe. Para que quede un poco más claro este proceso de la cristalización, se los voy a presentar por medio de un experimento muy sencillo y que lo vamos a hacer pues de forma casera. Para que quede un poco más entendible el proceso de la cristalización, voy a realizar un experimento en el cual vamos a necesitar un plato de vidrio, un plato plano, un vaso de vidrio con 100 mililitros de agua, una cuchara de metal y por último sal de mesa. Lo primero que vamos a realizar es agregar aproximadamente 3 cucharadas de sal de mesa. Y mezclamos. Y posteriormente, ya que mezclamos, llevaremos al microondas aproximadamente 1 minuto a calentar. Una vez que ya sacamos nuestra mezcla de agua y sal del microondas, vamos a agregarla a nuestro plato de vidrio con mucho cuidado, porque está caliente. Esparcimos con nuestra cuchara muy bien la sal para que quede dispersa en todo el plato. Y lo llevamos a... Y bueno, esto es todo de mi parte del proceso de cristalización. Como ya lo vimos, pues es un proceso muy importante que podemos ver en nuestra vida cotidiana, que está presente en muchas cosas, en nuestra alimentación, en la energía eléctrica, en muchas otras cosas más. Y es por eso que es importante saber y conocer todo esto de la cristalización, cómo se da y cuál es su proceso, ¿no? Espero que les haya servido esta información y nos vemos en un próximo video.